Estamos empezando a grabar. Vamos a empezar la presentación. Ya. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a nuestro programa radial, acá para poder conversar de temas tan importantes que tienen que ver obviamente con nuestras emociones, con lo que estamos sintiendo ahora en contexto de pandemia, con lo que se viene el 2021, con los desafíos también que tenemos para tener una mejor equidad de género, con la igualdad de derechos también y sobre todo sobre la inclusividad. ¿Qué pasa con la inclusividad? ¿Qué significa esto? Y también cuál es la responsabilidad social de las empresas e instituciones, por ende, qué poder existe desde el escenario de lo inclusivo cuando uno ocupa un cargo, ¿cierto? Y incitando, ¿cierto? Y motivando a que podamos tener una igualdad en todo sentido. Así que por eso les quiero contar que tengo acá a dos ilustres invitados maravillosos, que tengo la oportunidad de haber compartido anteriormente en otra entrevista con Luis Felipe, quien está presente, y hoy día tiene una gran invitada amiga también, Bernardita Fernández, que inmediatamente les quiero contar que ella estudió trabajo social, cuenta con un diplomado en psicología positiva y otro diplomado en mindfulness relacional, ambos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además se certificó en mindfulness para el balance emociones, ¿sí? Y en estos momentos está cursando un diplomado de alimentación consciente, ¿ya? Y directora y creadora de Hamaca, Calidad de Vida, una consultora que está dedicada a generar experiencias memorables y únicas para que las personas puedan lograr, ¿cierto?, vivenciar la calidad de vida por medio de acciones que promueven un pensamiento positivo. Y por otro lado, estamos acá presentes con Luis Felipe Pérez, él es de Ecuador, está acá radicado en Chile, ya él es psicólogo con una maestría en neuropsicología clínica y una maestría en curso de gerencia social en Flaxo, Chile. Socio fundador de Gestión Social Inclusiva, dedicada a la gestión de la diversidad, cultura e inclusión. Ya después nos van a compartir sus redes sociales para que podamos saber también en lo que están, qué están haciendo y podamos seguirlos. Así que bueno, un honor tenerlos ambos acá presentes. Y la pregunta va directamente, cuéntenos a ustedes, ¿cierto?, desde su experiencia y conocimiento, ¿qué significa ser inclusivo hoy en día desde el ámbito empresarial institucional? Bueno, buenos días con todos. Buenos días. Hola Pierín, hola Bernardita, qué gusto vernos, hemos trabajado en conjunto y bueno, ha sido una linda experiencia. Quiero hablar al respecto, puesto que es mi temática, más que nada todo lo que es la inclusión. Para evidenciar la inclusión tenemos que asociar con el trabajo, si no, no hay inclusión tal, ¿cierto? Para esto tenemos que ver y darnos cuenta que el mundo venía hacia una revolución digital, ¿cierto? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hablaba ya de 80 millones de puestos de trabajo que se iban a perder y de 160 millones de trabajos que iban a ganar con la revolución digital. Pero esto se pensaba que iba a demorar unos 4 o 5 años más o menos hasta que se haga este match. Sin embargo, la pandemia, ¿cierto?, que nos aboca tanto a nivel nacional como mundial, nos tiene con la revolución encima. Sí, se dio. Y para esto necesitamos tener que las competencias digitales, tanto todos los actores de la diversidad y otros sujetos que son, que se tienen que tomar en cuenta en la parte laboral, es la inclusión de la diversidad. Y es necesario que sepamos cuáles son los actores de la diversidad. Los actores de la diversidad somos todos. ¿Y cómo estamos divididos? Personas migrantes. Importante considerar a la persona migrante porque es una persona que tiene una doble función, ¿cierto? Que está aportando al país donde está, al país de destino, ¿cierto? Y que también manda recursos o remesas al país de origen. Entonces tiene una doble función al cual debemos considerarlo, respetarlo, y no solamente tenerlo posiblemente, y se está legislando en ese sentido, como el sueldo básico, sino en función a sus competencias, ¿cierto? A su capacidad y a su preparación. Tenemos género. Actualmente la Constitución, por cierto, la constituyente, por cierto, va a ser paritaria, única en el mundo, entonces valiosa. ¿Qué dice la OIT en ese sentido? Que para una misma función, por diferencia de género, hay una diferencia del 25 a 30% en Latinoamérica todavía. Entonces hay que seguir trabajando para que haya una equidad real.
el grupo LGTBIQ+, es un grupo que tiene de la diversidad sexual, ¿cierto? Al cual hay que considerarlo, hay que respetarlo. Todos somos parte de esta diversidad, ¿sí? Y actualmente se está legislando en ese sentido, en pro de las personas con, de diversidad sexual, con la ley 21.120, ley de identidad de género, ¿sí? Para que puedan ser partícipes laboralmente en función al respeto. Tenemos la ley, además de la 20.609 o ley Zamudio, en pro de la diversidad. Tenemos otro grupo que es importante, grupo etario, más 60, son personas adulto mayor que ya no necesita, ya no quiere dejar de trabajar porque psicológica, emocional, físicamente se siente competente, es capaz. Y el resultado, un personaje interesante para las empresas porque aporta experiencia, conocimiento, disciplina, dedicación, persistencia. Entonces, es un sujeto de la diversidad o un actor de la diversidad al cual hay que considerarle y darle el trato que se merece. El otro grupo, el otro grupo etario son los jóvenes, ¿cierto? Con los jóvenes hay que ser muy tinosos y saber cómo llegar a ellos y para hacerlos como una fuerte fuente de trabajo en el sentido de que ya tienen otras necesidades. Ellos ya no quieren el puesto de 8 horas, ya no quieren el salario convencional, ¿sí? Sino ya quieren trabajos más dinámicos, de menos horas, online si es posible. Ahora con el teletrabajo todo eso se ha visto que sí es posible, ¿sí? Ganar un tiempo y poder viajar el otro tiempo. Perdón, inclusive las empresas ahora ya están en su oferta laboral proponiendo esta alternativa de retiro sin salario, pero conservar el puesto. Y otro de los grupos que hemos trabajado mucho, sobre todo gestión social inclusiva ha trabajado mucho, son las personas con discapacidad, ¿cierto? Aquí tenemos la ley 21.015, la cual obliga a las empresas a tener un 1%, sí, la ley 21.275 que obliga a las empresas a tener una persona especializada en estos temas. Eso te digo en cuanto a la diversidad, ¿cierto? Por lo tanto, eh, tenemos que hacer y tenemos que promover que todos estos actores, ¿cierto?, tengan un liderazgo inclusivo, un liderazgo que los vincule y los articule adecuadamente. Y bueno, en ese sentido, Bernardita nos puede contar un poco más. Eso te digo. Gracias, Luis. Querido. Bernardita, ¿Sí? ahora sí. Tu micrófono, sí. Sí. A ver, un poco en relación a lo que explicaba Luis Felipe y agradecer también, Pierina, el espacio de hoy día, que creo que es muy importante empezar a conversar, a colocar palabras ya más habituales en todos. Es complejo también el tema de lo inclusivo en la organización, porque finalmente lo inclusivo como que no tiene límite, ¿verdad? O sea, como que todo tiene que ser. Y tenemos un poco la mente no tan abierta a generar espacios realmente inclusivos. Y lo inclusivo significa que en el fondo tengo que permitir que otros pensamientos, que otras culturas, que otras formas de vivir distintas a la mía, también puedan ser reconocidas. Y eso dentro de las organizaciones no es tan simple porque finalmente todos quieren su propio reconocimiento. Entonces ahí ha jugado un rol bastante interesante las áreas justamente que han podido ir integrando este concepto y además dentro de las organizaciones esas áreas se han formalizado, se han institucionalizado. Entonces desde ahí sí ya aparece una nueva aplicación dentro de la organización que tiene consistencia, porque no solamente se está hablando de lo inclusivo, sino que dentro de la organización también se acciona hacia ese lado. Y uno de los temas importantes acá, justamente, y lo que yo he trabajado y lo que me he ido formando, es en esto de poder gestionar también qué me va pasando a mí y qué le va pasando a mis compañeros de trabajo,
incluso a las personas que se van incorporando y que tienen algo diferente a nosotros, ¿verdad? Y finalmente para esas personas también nosotros somos diferentes. Entonces también se produce la inclusividad para ambos lados, para quien es de una condición distinta o ha tomado una decisión en la vida de una condición diferente o físicamente ha tenido una condición distinta o migratoriamente, culturalmente, proviene de una cultura diferente y quienes recibimos. Entonces, finalmente, esto del receptor y del otro lado, ambos tenemos que apoyarnos y ser inclusivos para los dos lados. Y lo que ha costado es que justamente quien se siente más empoderado en lo inclusivo no observa que la otra persona también tiene otras cosas diferentes. Entonces ahí hay un tema muy importante que a mí me apasiona, que es el mundo del liderazgo. Y cuando hablamos ya de liderazgo inclusivo, de cómo esta persona que ejerce una posición dentro de la organización y pasa a ser un líder, cual los otros siguen, lo ven como un ejemplo, puede ser también coherente en su accionar. Y en eso hemos trabajado junto a Luis Felipe, de ir pudiendo conectar cómo generar un liderazgo inclusivo y cómo usar este concepto, no solamente por un tema de que la ley me dice que tengo que cumplir con una determinada cuota, sino que desde lo que ha pasado ahora, que también en eso la pandemia nos ha reflejado, que la globalización finalmente no tiene fronteras, es una sola. Entonces, aquí pasa lo mismo, la inclusión hoy día no tiene fronteras, no tiene límite. Entonces, es una sola forma de funcionar, es una forma también de vivir desde la inclusión. Eso te genera una apertura de mente, nuevos conocimientos, poder relacionarte de otra manera. Y dentro de las organizaciones eso es lo que se está fomentando. No solamente el cumplimiento, como te decía, de la ley, sino que realmente pueda vivirse y sentirse. Y eso es lo que yo desarrollo en mi consultora, que lo que podamos traspasar sea a través también de la experiencia. Y cuando tú experimentas algo, lo vivencias, es mucho más fácil que te quede algo adentro al que cuando solamente teóricamente vas a una clase y te pasan y te dicen todas las instrucciones. Entonces es muy importante hoy día, a pesar de las dificultades presenciales que tenemos, que estos liderazgos inclusivos también vayan hacia lo que hablábamos con Luis Felipe, al mundo de los mandos medios. Porque cuando uno habla de liderazgo inclusivo, se imagina al CEO, se imagina al gerente general, al directorio, pero resulta que entre medio, en la bajada, hay varios tipos de liderazgo y los mandos medios son un grupo de personas que están súper con la camiseta puesta, que son personas que tienen personalidades y características muy desde la resiliencia, desde el guerrero, el darle para adelante, pero también tienen que ser reconocidos dentro de la organización. Y una forma de reconocerles es entregarle el rol del liderazgo inclusivo, que ellos también puedan de alguna manera ir formando a quienes tienen a cargo. Entonces finalmente uno dice, bueno, es un chorreo que alcanza para todos, no es un chorreo cortito. Lo ideal es que alcance a todos y todos tengamos conocimiento y comprendamos que lo inclusivo significa una amplitud de mente, un mayor crecimiento, un más desarrollo humano. No es que yo solamente diga porque el mundo se globalizó, ahora tengo que aceptar a todos, sino que darme cuenta que a través de la experiencia eso me genera mucho más fortalezas como persona y me abre espacios que a lo mejor yo no conocía que era capaz de hacerlo. Y eso va generando un sentido y un propósito que me permite llegar mejor y por un camino que me lleva al bienestar, al sentirme bien. Entonces, si nos sentimos bien con lo que estamos haciendo, podemos abordar de una mejor manera todo nuestro ámbito integral que somos como seres humanos. Entonces yo veo la inclusividad como algo muy potente desde el mundo del desarrollo humano, del crecimiento, y de que te permite reconectarte y reconocerte con potencialidades o habilidades que no pensabas que las tenías.
y cuando se te abre ese mundo, te permite la escucha atenta, te permite la colaboración real, te das cuenta que todos son parte de algo y si estamos todos juntos haciendo un propósito, va a salir mejor el negocio, vamos a sentirnos mejor nosotros, vamos a llegar a la casa más contentos a pesar de todas las situaciones difíciles que hoy tenemos. Entonces yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer de todas maneras. Y ahí los quiero invitar también a los dos a que nos puedan contar también cuáles son las claves de un buen, ¿cierto? O exitoso liderazgo inclusivo en las empresas, en los servicios públicos también, ya para también tomar conciencia y abrir estos espacios que muchas veces se quedan ahí en la teoría. Porque cuando uno va, por ejemplo, a entrevistar, me ha pasado a directores que tienen máster, doctorado pero sin embargo, en el escenario donde están o el puesto que están ejerciendo no incluyen nada. Queda todo ahí, plasmado en el currículum. Entonces, ¿cuáles son como eso, las claves y el desafío también que ustedes invitan para que esto se pueda generar y cada vez más haya conocimiento de que tenemos que liderar de forma inclusiva? Te quiero comentar en este sentido, te voy a topar un poco de brechas y la brecha nos va a ir dando la respuesta. Las brechas que son comunes a toda la diversidad tenemos la invisibilización, no ver. Entonces la clave ahí sería ver, prepararnos, conocer, saber un poco más, estigmatizar lo que no son capaces, lo que no pueden, ¿cierto? Prepararnos, ¿cierto? Si voy a vincular personas con discapacidad, prepararme con estrategias de relacionamiento. Si voy a vincular a cualquiera otra de los actores de la diversidad, sea una persona que pertenece a una diversidad sexual del grupo LGTBI, prepararme, saber qué vocabulario voy a usar, saber qué, si debo usar el nombre social, el nombre legal, cómo articular de mejor manera, ¿cierto? Si voy a vincular a una persona, a una mujer, no hacer una discriminación de género, generarle las mismas condiciones económicas para un mismo puesto. A eso me refiero. Entonces, el rato que visibilizamos y que dejamos de estigmatizar, estamos observando y sale la recomendación. Disminuir la discriminación, claramente, ¿cierto? Y generar, por lo tanto, generar oportunidades. Por eso yo creo importante, y me ha pasado por experiencia, te digo, cuando nos encontramos con los gerentes de las empresas, lo primero que quieren saber es, primero, a la central de costos que tiene que aplicar todo eso, ¿cierto? Y luego, la normativa. Por eso es importante la normativa. O sea, definitivamente, igual que con Bernardita y porque hemos trabajado en conjunto, te digo, la cultura es la que pesa, la cultura es la que impera, ¿cierto? Pero la normativa es la que articula, a mucho pesar. Y pasa aquí en Chile, pasa en Ecuador, pasa en Argentina, pasa en Uruguay, ¿cierto? Que inclusive que trabajan mucho más la cultura que las leyes han sido las que han articulado. Entonces, desde ahí, desde observar las brechas, salen las recomendaciones, ¿cierto? Visibilizar, prepararnos, no estigmatizar, ¿cierto? Dar oportunidades, no discriminar, ¿cierto? Generar los puestos de trabajo, ¿sí? Y eso, ¿en qué va a repercutir? En que la persona va a tener posibilidades, ¿cierto? Y va a salir de esa pobreza posiblemente porque es la única oportunidad laboral que tenga en el caso de un actor de la diversidad. Sigue, Bernardita, por favor. Sí, hay un tema que hemos conversado varias veces con Luis Felipe de finalmente cómo ser un líder inclusivo, cómo ser una persona que promociona también la inclusividad y estar desde el convencimiento. Y un concepto que quizás uno lo ha escuchado miles de veces es primero que todo el respeto, pero entendiendo también que el respeto requiere ciertas cosas. Para que haya respeto debe haber escucha atenta, debe haber aceptación de una opinión diferente o una forma distinta de ver la vida. El respeto significa también poder conectarse para guiar con amabilidad el cambio que haya que hacer. Y la amabilidad es un concepto que yo trabajo mucho en los talleres, en las organizaciones, porque claro, uno dice que cree que ser amable es como dar la pasada,
pero la amabilidad tiene mucho que ver con el poder sentirme bien cuando uno hace las cosas adecuadamente. Y una de las cosas importantes de los líderes también es saber escuchar, saber ser amable con el otro, saber darle el tiempo a la otra persona, que muchas veces decimos no tengo tiempo, pero nadie nos ha dicho que de verdad no tenemos tiempo. Si tenemos esta pandemia, lo que más nos ha traído es que tenemos un montón de tiempo. Entonces, el tiempo se hace corto cuando uno se pone a disposición del tiempo, pero cuando el tiempo quiere ayudarte, uno puede darle el espacio a alguien para poder escucharlo y darle de repente los 5 o 10 minutitos de una escucha atenta desde el respeto. Y otra cosa importante que tiene que ver en el liderazgo es que el liderazgo también permite generar procesos de gestión, pero con la diversidad y poder promover este sentido de comunidad cohesionado, que no solamente es cada individuo aislado, sino que vamos armando comunidades. Y yo creo que un concepto y una vivencia hoy día muy potenciada dentro de las organizaciones que propician la inclusividad es que se sienten mucho más comunidad aceptándose entre todos con las distintas formas que tienen de vida cada uno. Como decía Luis Felipe, incluso tenemos a los jóvenes, a los millennials, a la generación Z, que cada uno viene de una manera diferente. ¿Y cómo nos vamos a organizar para ser inclusivos con ellos y no mirarlos en desmedro porque, no sé, anden con una forma de vestir diferente? Entonces, esos son elementos súper claves y para mí, en lo personal, el elemento más clave en el liderazgo inclusivo es poder ver a la otra persona, observarla desde la realidad, que eso tiene que ver con el reconectarnos y el reconocernos. No solamente decir llegó, pasó lista, firmó, sino que poder sentir que la persona está. Y ese líder se tiene que dar tiempo, es un líder que tiene que estar como un poquito con el letrero del stop de las esquinas para constantemente decir, parece que estoy muy acelerado, tengo que detenerme un poco, observar para poder seguir. Y eso cambia mucho también la visión desde la directiva del negocio, porque decirle al líder en realidad, tú tienes que tener tiempo para observar y ver qué está pasando con tus colaboradores para estar atento a visionar ciertas cosas que pueden ocurrir y tener planes, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la creatividad. Entonces, como en resumen, si uno dice, bueno, ¿qué tiene que tener un líder consciente? Tiene que ser paciente, tener el respeto muy presente, ser atento, creativo, inspirador, la escucha atenta, generar el desarrollo de las personas y también sorprender. ¿Por qué no? Porque si no, siempre estás funcionando desde lo rutinario, desde lo que debe ser. Y también aquí irrumpir un poquito algunos procesos que son muy, muy rutinarios, muy segmentados en algunas organizaciones. Y eso le va a permitir tener un liderazgo mucho más consciente, que ahí va a enfocarse a la tarea que tiene que desarrollar, va a tener mucha más claridad para la toma de decisiones. Y aparece un concepto que se ha traído mucho del mundo oriental, que es poder entender qué le está pasando al otro y que uno es parte del alivio de la cadena del sufrimiento del otro. Entonces, si hay un dolor, si hay una pena, uno es parte del alivio de esa situación que está viviendo la persona, como esa persona es parte del alivio de un dolor o una pena o un sufrimiento de uno. Entonces, se produce ese concepto que hablamos de la compasión. Y eso es muy bonito, los líderes compasivos y la creatividad. De todas maneras, aquí hay que saber salir rápido, hay que tener flexibilidad, hay que incorporar la opinión a veces de la mayoría o quizás de todos en algún lado. Y eso diría yo que son los elementos claves para poder generar un liderazgo inclusivo. Perfecto. Nos quedan 5 minutos y les quiero hacer una pregunta. Si estuviera presente en este momento un empresario, una persona que esté liderando un alto cargo, ¿cierto? ¿Qué le dirían ustedes para que puedan empezar a generar este cambio o esta conciencia o potenciar también las estrategias que han ido trabajando durante este tiempo, sobre todo en contexto de pandemia? Así que ahí no es tanto el tiempo, pero de lo más
conciso posible. Luis Felipe y Bernardita, que así como me han dicho ustedes cuáles son las claves, le digan a este empresario, ¿cierto? O a este líder que está en un cargo importante y que a veces también no pueden tener todas las redes de apoyo o todo el equipo, sin embargo, si yo no lo internalizo, jamás voy a generar el cambio. Bueno, en ese sentido, te podría decir, si está aquí un gerente, una gerenta, ¿cierto? Que promueva un plan de formación, sí, definitivamente. Un plan de formación no es el taller, la charla de hoy y de mañana y de pasado mañana o de la semana de la discapacidad, no, sino o de la semana de la buena amistad, no. Es un plan de formación de liderazgo inclusivo, ¿sí? Tanto con los grupos medios, como con los mandos medios, perdón, como con los mandos altos. Lo que nos estaba explicando Bernardita a cabalidad, ¿cierto? Es todo lo que se necesita, porque necesitamos primero descargar nosotros con toda la situación que tenemos, en el caso de mandos medios, con la presión de arriba, con mantener a los equipos de trabajo abajo, ¿cierto? En los centros de distribución, donde se presenta gente que tiene COVID, por ende discriminada posiblemente, muertes que han tenido sus familiares, ¿cierto? Que tiene que continuar la operación, que tiene que seguir la logística, ¿cierto? Entonces, yo creo que por ahí va, ¿sí? Y para finalmente invitarles, sí, queríamos invitarles a un levantamiento de toda esta información, ¿sí? A través de una contención social y emocional a los colaboradores, ¿cierto? Al final yo les voy a decir propiamente en qué va a consistir, pero yo me iría básicamente por ahí, ¿sí? Esa recomendación les daría propiamente. Bernardita. Sí, y mira, desde esa mirada, Pierina, yo creo que algo importante, por ejemplo, es dentro de la organización y lo difícil que ha sido todo este tiempo, especialmente que los mandos medios han tenido que asumir un rol más social y más de contención, también incorporar elementos claves que hablábamos también con Luis Felipe, que son incluso como la risa, el humor, en los casinos a lo mejor la incorporación de la música, a lo mejor hay que analizar que la música no sea una música de como sala de espera, sino que a lo mejor una música que te genere un poquito más de bienestar y felicidad. Sabemos desde la neurociencia y la neuroplasticidad todos los elementos externos que ayudan al cerebro a activar las endorfinas y que las endorfinas trabajan con las hormonas del bienestar. Entonces, hay elementos súper importantes y necesarios que hoy día en este plan de formación que hablaba Luis Felipe, que esa es la invitación y el desafío a generar en las organizaciones para estos mandos medios, que puedan contar también con elementos muy simples, con bajo costo, pero que los pueden generar entre los equipos de trabajo. Y una de las cosas importantes es hoy día poder escuchar la narrativa y el relato que tiene cada uno de los colaboradores. Aquí hay vivencias, como decía yo, y con lo que trabajo, que vivo desde el well-being experiencial, del bienestar experiencial, tenemos libros para escribir desde la narrativa en cada organización y en cada equipo de trabajo. Entonces también hay mucho aprendizaje, ha habido mucho descubrimiento de las habilidades y potencialidades que traemos y cómo podemos ponerla a disposición de los demás. Y una frase que yo siempre dejo en las organizaciones desde trabajar el bienestar para estar bien, para sentirnos bien y hacer el bien, que es lo que más nos cuesta, pero tenemos que partir con nosotros mismos. Si no hacemos contención hacia cada uno de nosotros, podemos tener mucha resiliencia, pero en algún minuto nos va a estallar algo y a lo mejor no tenemos los elementos necesarios como amigarnos con este estrés, ¿verdad? Que no es decirle al estrés, patearlo y echarlo, sino que cómo convivo con el estrés que tengo, pero cómo también me voy dando cuenta que el estrés va siendo crónico. Y cuando es crónico ya voy pasando a otro nivel. Entonces, atención en eso del cuerpo, de qué está pasando, harta escucha, harta contención social y emocional. Y para eso estamos dispuestos, estamos acá con Luis Felipe para apoyar las redes.
¿Cuáles son? Nos Las quedan redes. 30 segundos. Bien. Bien. Bueno, mi empresa se llama Hamaca, sin H y con K, Hamaca Calidad de Vida. En Facebook la puedes encontrar como Hamaca Calidad de Vida, en LinkedIn como Bernardita Fernández, en Instagram como Hamaca CDB de Calidad de Vida _ y bueno, googlearnos como Bernardita Fernández, Hamaca Calidad de Vida, y Luis Felipe también con gestión social, ahí tiene sus redes también que las puede compartir. ¿Cuáles son, Luis Felipe? Bueno, te comento, en Instagram, Gestión Social Inclusiva, es un medio importante ahora, ¿cierto? En LinkedIn, Luis Felipe Pérez, y en la página web de gestionsocialinclusiva.org. Finalmente, quiero invitarles a que se contacten a través de nuestras redes sociales, a participar en un levantamiento situacional de lo que está pasando con los mandos medios en la contención social y emocional de los colaboradores a cargo. Esta es una encuesta online que le estamos haciendo para tener una línea de partida, ¿cierto? Y saber lo que está pasando con cada uno de ustedes y poder llegar y ofertarles lo que mejor se acerque o se apegue a la necesidad. Eso es, Pierín. Perfecto, muchas gracias. Nosotros nos vamos ahora despidiendo. Gracias por tener el honor de compartir hoy día con ustedes en este mes de diciembre. Y éxito en todo, por supuesto. Ya saben que cuentan con nuestra casa de radial, de medio de comunicación, para poder poner estos temas tan importantes en pauta. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial ya de música y ya regresamos con más invitados. Chao. Muchas gracias, Pierín. Pierina. Chao, Un gusto. Gracias. Chao, Luis Felipe, un gusto. Gracias. Gracias a ti. Chao.